Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en su casa. Bienvenidos a este curso de fotografía básica. Primero que nada, muchas gracias a Núcleo por hacernos esta gran invitación. Y pues bueno, primero me gustaría que me conocieran. Mi nombre es Daniel Vega. Casi todos me dicen Vega. Y llevo entre 5 y 6 años de experiencia como tal en el ámbito de la fotografía, tanto fotografía digital como fotografía también para video. Y he participado en diversos proyectos, he trabajado con diversas marcas y bueno, actualmente soy el director creativo y el director de films de Proceso. Les voy a dejar las redes sociales para que vean un poco del trabajo que estamos haciendo y pues bueno, vamos a comenzar con este curso. Primero que nada, me gustaría que todos pudiéramos entender un concepto que es la fotografía. La palabra foto del griego significa luz y la palabra grafía significa escritura. ¿Esto qué quiere decir? Pues escritura de la luz. Quiero que consideren esto como lo más importante. La luz va a ser lo más importante que nosotros vamos a usar en la fotografía. Y bueno, para saber el uso de la luz y para aprender cómo nosotros podemos manejar la luz en la fotografía, es muy importante que nosotros aprendamos un concepto muy claro que se llama el triángulo de la exposición. Antes de pasar a esto, me gustaría un poco que sepamos qué elementos tiene como tal nuestra cámara. Esta es una cámara digital, esta es una cámara reflex común y corriente, esta es una Canon T5i. Y pues bueno, todas las cámaras que se dicen reflex o que se dicen DSLR significa que les puedes cambiar el lente. Estos lentes son removibles y son intercambiables. Entonces, cualquiera que se denomine reflex o DSLR se le puede cambiar el lente y funciona como una cámara digital. Aquí tenemos un aro como tal, que es el aro de enfoque. Aquí tenemos unos botones que es el enfoque, puede ser automático o manual. Dependiendo del modelo de la cámara, aquí tienen unos diales, que son los diales que nos sirven para cambiar el diafragma y la velocidad de obturación y el dial de menú, ¿no? Obviamente hay muchísimos tipos de cámaras, hay muchos modelos, hay infinidad de combinaciones, pero bueno, la más básica como tal es una cámara como estas. Ya que entendimos más o menos, ya que sabemos qué es lo que es la cámara fotográfica, ahora sí pasemos a los conceptos principales. Como lo mencioné, el triángulo de la exposición es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender cómo entra la luz a nuestra cámara. Es un triángulo porque son tres conceptos principales. Es el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. Para poder manejar o para poder entender perfectamente los conceptos del triángulo de la exposición, tenemos que saber cómo está compuesta nuestra cámara. Nuestra cámara, todas las cámaras digitales tienen un sensor interno. Los sensores pueden ser de diferentes tamaños y puede haber muchas variables de sensor. No me gustaría entrar en el tema porque es un tema también bastante complejo, pero lo que vamos a hacer es que vamos a entender que hay un sensor adentro. El sensor lo que va a hacer es que va a tomar toda la luz que nosotros le permitamos pasar y la va a transformar en información digital. ¿Eso qué quiere decir? Que literalmente el sensor nos va a ayudar a que nosotros podamos ver la fotografía por la pantalla. El sensor como tal es el que nos va a ayudar a traducir la luz y toda la información que nosotros dejemos pasar por nuestro lente. ¿Y cómo preparamos nuestro sensor para poder recibir la luz? Bueno, ahí vamos ya a empezar con el primer concepto del triángulo de la exposición, que es el ISO. El ISO como tal es lo que nos va a preparar, lo que va a preparar al sensor para recibir toda la luz que nosotros necesitemos. Los valores del ISO van de menor a mayor. Van desde el 50 hasta el 42.000, hasta el 60.000, ya dependiendo de la marca y del tipo de cámara que tú tengas. Obviamente, si la cámara es más resistente al ISO, o sea, tiene mayor resistencia a la poca luz, es muchísimo más cara y eso tiene que ver con el sensor. Para saber cómo funciona el ISO, lo único que tenemos que ver es la cantidad de luz que nosotros tenemos. Entre más luz haya, el ISO va a ser menor. Y entre menos luz haya, el ISO va a ser mayor. Pero bueno, lo vamos a explicar con un ejemplo y con un tip y un consejo que les aseguro que no se les va a olvidar cómo usar el ISO. Ustedes pongan su dedo así. El sol a las 12 de la tarde es la luz más intensa que nosotros tenemos en el día. Cuando el sol está arriba de nosotros, como hay mucha luz, vamos a usar
el ISO 100. Esto es como el 1 del 100, para que se acuerden, nada más. Entonces, cuando hay mucha luz, cuando el sol está muy intenso, cuando tenemos muchísima cantidad de luz, lo que vamos a hacer es vamos a usar un ISO 100. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra cámara la vamos a preparar para recibir la mayor cantidad de luz. Más o menos ya cuando estamos a las 4:30 o a las 5 de la tarde, ya podemos bajar a ISO 400, un ISO 400, un ISO 600, dependiendo nosotros de cómo veamos la cantidad de luz. Pero el concepto más importante del ISO es que entre más luz haya, más chico va a ser el valor, y entre menos luz haya, más grande va a ser el valor. Y ahora, ¿esto para qué? ¿Para qué sirve? El ISO como tal también produce un efecto que se llama ruido. Este ruido como tal son estas partículas pequeñas que se ven en la fotografía, que es como un granulado. Este granulado a veces se usa intencionalmente, pero la mayoría de las veces significa que es un error. Es un error fotográficamente. Lo único que queremos nosotros hacer es evitar a toda costa el ruido, a menos que nosotros lo queramos hacer a propósito. Quiero que vean esta fotografía, que es la misma fotografía, pero está tomada en diferentes ISOs. Como van a ver, un ISO más alto es el ISO que se va a ver más granulado, se va a ver con más poroso. Entonces, el ISO como tal, lo que produce es este efecto como tal, como de film, como de película que antes tenían las cámaras análogas. Voy a poner diferentes fotos de ISOs diferentes para que vean ustedes más o menos la cantidad de luz que ISO nosotros debemos de poner, ¿sale? Ya que entendimos nosotros para qué sirve el ISO y que ya preparamos nuestro sensor para recibir la luz, ahora vamos al segundo concepto del triángulo de la exposición, que es como tal el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es la parte del objetivo que limita la entrada de luz. No sé si ustedes hayan visto les voy a poner también una fotografía, unas como tipo hélices que se cierran y se abren. Eso es el diafragma. El diafragma lo tienen los objetivos, lo tienen los lentes, la cámara no. Y el diafragma se abre y se cierra. O sea, lo que hace es como un iris. Hagan de cuenta que como un iris se abre y se cierra. El diafragma se mide en números F. Siempre que ustedes vean un F diagonal, un número, eso significa diafragma. Casi siempre te van a decir, pon un F de tanto, o pon un F de 1.4 o de 22. De hecho, en sus cámaras digitales también van a ver que el diafragma está indicado con una letra F. El diafragma maneja tres conceptos importantes. Una es la apertura del diafragma, otra es la profundidad de campo y la otra es la distancia focal. Estos son los tres elementos más importantes del diafragma y los voy a explicar en un momento. Para entender el primer concepto, la apertura del diafragma es literalmente saber qué tan abierto o qué tan cerrado está el diafragma. Para entender cómo son los valores del diafragma, entre más abierto esté el diafragma, son valores más chicos. Son Fs de 1.4, Fs de 2, Fs de 4. Y mientras más se vaya cerrando, son valores más grandes. Si tenemos un F22, significa que es un hoyo muy chiquito en el que va a pasar la luz. Les voy a mostrar una imagen para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Entonces, como ya sabemos, el diafragma, entre más grande, su valor va a ser más pequeño. Y entre más chico sea el hoyo que se va a pasar la luz, su valor va a ser más grande. Ese concepto se llama apertura del diafragma. El segundo concepto que vamos a tocar del diafragma creo que es el más importante porque es la profundidad de campo. La profundidad de campo es eso que nosotros vemos como borroso. No sé si han visto varias fotografías que hay una cosa que está enfocada y el fondo está desenfocado, o similar a lo que hace nuestro iPhone o nuestro celular en modo portrait, que desenfoca como tal el fondo y se enfoca nada más en un objeto principal. Eso se llama profundidad de campo. Y para entender la profundidad de campo hay que entender que entre más abierto esté nuestro diafragma, menor profundidad de campo vamos a tener. Y entre más cerrado, mayor profundidad de campo vamos a tener. ¿Cómo yo lo he entendido? ¿Cómo se los he enseñado a las personas que les he explicado esto? Como una manguera. Si nosotros tenemos la manguera
el hoyo donde sale el agua, la manguera, está totalmente abierto, el agua va a salir muy cerquita de nosotros. O sea, nuestro diafragma va a estar abierto completamente y nuestra profundidad de campo va a ser menor. Pero si nosotros le pusiéramos el dedo a la manguera, ¿cómo sale el chorro? Sale muy lejos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra profundidad de campo va a ser mayor. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir, como ya se los había mencionado, para que nosotros podamos difuminar ciertos elementos y que la foto se enfoque principalmente en lo que nosotros queremos. Generalmente, un diafragma muy abierto se usa para portraits o se usa como para close-ups, para literalmente enfocar ciertos elementos. Ya los diafragmas más grandes se usan prácticamente como para fotografía de paisajes o para fotografías que nosotros queremos que todo lo que salga en la fotografía esté muy bien enfocado. Para entender esto es necesario también que nosotros empecemos a practicar y empecemos a ver cómo son con los diferentes tipos de diafragma, pero es muy fácil. Les voy a dejar unas fotos para que las vean como ejemplo de cómo afecta como tal el diafragma a la profundidad de campo. Creo que la profundidad de campo es un elemento sumamente interesante porque eso es lo que caracteriza o lo que hace que nuestras fotos se vean profesionales. Hace que nuestro objeto principal o nuestro objetivo se separe del fondo y ese efecto como tal se ve muy bien. El tercer concepto del diafragma, y complementando también los anteriores, es la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que existe entre nuestro sensor y el foco como tal del lente. Todos los lentes o todos los objetivos tienen un número que está en metros o en pies. Esto significa que es la medida mínima en la que nosotros podemos enfocar un objeto. Por ejemplo, este dice 0.25 metros. No se alcanza a ver, pero voy a poner una foto. 0.25 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 25 centímetros como mínimo para que este lente pueda enfocar al objeto. Si nosotros nos vamos más adelante, o sea, si nosotros ponemos 20 centímetros, no lo va a enfocar. A partir del centímetro 25 va a poder enfocar y de ahí hasta el infinito. O sea, nosotros podemos irnos muy lejos y enfocar objetos muy lejanos, pero no nos podemos acercar más de 25 centímetros. Cada lente es diferente, cada lente tiene una distancia focal diferente y también es lo que los hace como tal especiales a cada lente. Y pues bueno, estos tres elementos van a conformar lo que es el diafragma. Creo que el diafragma es lo más complejo de entender por el hecho de que los números, entre más grande el número es más pequeño y entre más pequeño el número es más grande. O sea, creo que ahí es donde por lo general se genera una confusión. Pero la mejor manera de entenderlo es practicarlo. Es agarrar tu cámara y empezar a mover el enfoque y a mover el diafragma para que ustedes puedan ver estos tres elementos que vimos, que fue la apertura del diafragma, la profundidad de campo y la distancia focal. Ya que nosotros entendimos para qué sirve el ISO y para qué sirve el diafragma, podemos pasar a la velocidad de obturación. Y bueno, para entender la velocidad de obturación, como lo dice, nuestra cámara tiene un obturador. Literalmente este sonido, miren, por ejemplo, esta es una cámara análoga. El sonido que se produce, es el sonido del obturador en una cámara análoga. Pero bueno, el sonido del obturador en cámaras digitales es muchísimo más silencioso. No es tan ruidoso como un obturador en la cámara análoga. Pero el obturador es el encargado del tiempo en el que nosotros vamos a dejar que la luz pase a través de nuestro objetivo. ¿Esto qué quiere decir? El obturador lo que va a hacer es que va a tomar una medida de tiempo y va a dejar que la luz pase. A mayor velocidad de nuestro obturador va a entrar menos luz y a menor velocidad de nuestro obturador va a entrar más luz. La velocidad de obturación se maneja en fracciones. Se maneja 1/60, 1/80, 1/125, 1/200, etcétera, etcétera. Hay muchísimas velocidades de obturación y de hecho hay una función que se llama bulb
que lo que hace es que nosotros podemos determinar la velocidad de obturación que nosotros tengamos. Pero recordemos, la velocidad de obturación es el momento en el que nuestro obturador va a estar abierto y va a estar permitiendo la entrada de la luz. Las velocidades lentas son las que están por arriba del 1/60. Es 1/60 o 1/50, 1/35, 25, lo que ustedes quieran. Y las velocidades rápidas son las que están debajo de 1/60. Eso quiere decir 1/80, 1/100, 1/125. Y bueno, a partir de velocidades más bajas del 1/60, como por ejemplo 1/45, 1/30, ya es necesario que nosotros usemos tripié. ¿Por qué? Si nosotros tenemos velocidades bajas, es muy probable que nuestra cámara tome los movimientos que nosotros hacemos con nuestro cuerpo o con nuestras manos y se provoque un efecto que se llama barrido. Este barrido como tal hay muchas veces que se puede usar a propósito, pero por lo general significa que nuestra velocidad de obturación no estaba correctamente. La velocidad de obturación es muy famosa por los efectos que se pueden producir en las fotografías. Por ejemplo, una foto muy famosa que hacen muchas personas es dejar una velocidad de obturación baja y dejar que los carros pasen. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que la luz como tal de los focos de los carros se pueda barrer y esto hace un efecto que se ve bastante bien. Ese es un efecto a propósito, pero generalmente una fotografía que esté bien expuesta y que tenga buena velocidad de obturación es una fotografía que va a salir como si fuera estática. Si nosotros queremos fotografiar elementos que pasen muy rápido, necesitamos una velocidad de obturación muy rápida. O sea, 1/300, 1/500, 1/700. Si queremos nosotros tener este efecto de barrido, necesitamos tener velocidades de obturación más bajas. Pero bueno, les voy a dejar unos ejemplos para que vean más o menos cómo nosotros podemos usar la velocidad de obturación y que se den cuenta también cómo funciona. Después de entender estos tres conceptos, me gustaría recapitular un poco las características principales del triángulo de exposición, que eran el ISO, el diafragma y la velocidad de obturación. El primero fue el ISO. El ISO como tal va a preparar a nuestra cámara y a nuestro sensor para recibir la luz. Recuerden, entre más luz, la cantidad de ISO va a ser menor y entre menos luz, la cantidad de ISO va a ser mayor. Pero también recuerden que a partir de un ISO de 400 o 600, las cámaras ya empiezan a generar ruido, que era ese granulado que nuestras fotografías pueden tener. El segundo concepto que vimos fue el diafragma con sus tres elementos principales. El primero fue la apertura del diafragma, el segundo fue la profundidad de campo y la tercera fue la distancia focal. La apertura del diafragma simplemente es abrir y cerrar el diafragma. Recuerden que el diafragma se maneja en números F y entre más grande el diafragma, más chico va a ser ese número F y entre más chico sea el diafragma, más grande va a ser el número F. El segundo concepto fue la profundidad de campo, lo que les dije que te hacía borroso como tal el fondo. Recuerden la analogía que nosotros hicimos de la manguera. Entre más grande el diafragma, menor campo de profundidad vamos a tener y entre menos esté abierto el diafragma, mayor campo de profundidad vamos a tener. El tercero y último concepto como tal de diafragma fue la distancia focal, que fue lo que les dije que tenía en la cámara aquí, que decía 0.25 metros, que es la distancia que nosotros podemos tomarle a un objeto. O sea, es la distancia mínima en la que nosotros podemos tomarle un objeto. Si nosotros vemos que en el lente dice 0.25 metros, eso significa que no nos podemos acercar más de 25 centímetros al objeto que nosotros vamos a fotografiar. El último concepto que nosotros vimos fue la velocidad de obturación. Recuerden que la velocidad de obturación se maneja en fracciones. 1/60, 1/100, 1/200, dependiendo de lo que nosotros queramos. Las velocidades bajas van a partir de 1/60 hacia abajo y las velocidades altas van de 1/60 hacia arriba. Recuerden que para las velocidades de 1/60 hacia abajo es indispensable o se recomienda como tal usar el trípié para que nuestra foto no salga barrida a menos que sea a propósito.
para finalizar, me gustaría explicar que el triángulo de exposición precisamente es para tener una buena exposición en la foto. Una buena exposición, ¿qué significa? Que nuestras luces y nuestras sombras estén compensadas. Cuando una foto se ve blanca completamente, podemos decir que está sobreexpuesta. Cuando una foto se ve negra totalmente, podemos decir que es una foto subexpuesta. Es prácticamente como el efecto que a veces unas cámaras análogas arrojaban porque el obturador entraba mucha luz y se quemaba la foto. Eso significa, si se quema la foto, significa que la fotografía es una foto sobreexpuesta. Y si no alcanzamos a distinguir nada, si la foto está muy oscura, es porque entró muy poca luz y eso significa que es una foto subexpuesta. Un tip y un consejo que les puedo dar es que es mejor que subexpongamos, o sea que las fotos como tal salgan un poco oscuras para que después en edición nosotros podamos recuperar esos elementos, porque cuando nosotros sobreexponemos, la información que está en blanco es imposible de recuperar. Esto de la subexposición y la sobreexposición es un tema aparte, es un tema que también hay que entender. Pero bueno, prácticamente los conceptos que vimos en este pequeño tiempo, en este pequeño workshop, les van a servir muchísimo para que ustedes empiecen a tomar su cámara. El hecho de entenderlos es ponerlos también en práctica. La fotografía como tal es un medio que se tiene que practicar, es algo que tiene que ser constante como todo. Si tú quieres aprender a tocar guitarra, si tú quieres aprender a hacer cualquier otra cosa, es muy importante la constancia y la práctica. Recuerden que todas las personas nacemos sabiendo hacer nada, entonces la fotografía, así como cualquier otra cosa, se puede aprender. Es algo muy sencillo, es una de las maneras de expresión creo que más bonitas que existe, y créanme que es bastante relajante también ya cuando aprendes, cuando sabes, cuando vas a tomar fotos y empiezas a ver cómo es la luz al atardecer, cómo es la luz al amanecer. O sea, creo que es una experiencia que de verdad vale la pena. Les agradezco mucho su atención. Si llegaron hasta acá, de verdad les agradezco mucho. Les voy a dejar mis redes sociales de Proceso y mis redes sociales personales también para que me puedan escribir y puedan escribirme cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud. Ya saben que yo soy abierto para cualquier cosa, me pueden preguntar lo que gusten referente a la fotografía. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, que se lleven conocimiento como tal. Espero que estén también muy bien en sus casas. Y bueno, agradecerle como tal a Núcleo también por la invitación, y les agradezco su tiempo y el llegar hasta acá. Que estén muy bien y les mando muchos abrazos. Nos vemos.